Buenas tardes, somos el grupo 2 de Física Electrónica. El día de hoy vamos a hablar acerca del estudio de los circuitos RC, más específicamente de un informe que realizamos a un circuito y unas actividades propuestas en la materia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tatiana Carreño. En este pequeño video quiero explicarles qué es un circuito RC, que es nuestro tema de estudio en esta ocasión. Entonces les voy a explicar un poco. En este caso, los circuitos RC son circuitos que están compuestos por una resistencia y un condensador. Se caracterizan porque la corriente puede variar con el tiempo y cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está totalmente descargado. En el momento que empieza a correr el tiempo, el condensador comienza a cargarse ya que hay una corriente en el circuito, debido al espacio entre las placas del condensador. En el circuito no circula corriente, es por eso que se utiliza una resistencia. Y les voy a explicar un poco de la parte teórica relacionada a los capacitores. Un capacitor es un elemento que puede almacenar y liberar energía basándonos en fenómenos relacionados con los campos eléctricos. Básicamente todo capacitor se constituye enfrentando dos placas conductoras. Necesitamos en este caso entender un poco de las ecuaciones que nos pueden llegar a servir para solucionar y caracterizar un circuito con capacitores. Cabe resaltar en este caso que estas ecuaciones son relacionadas a la ley de Coulomb y otras leyes de la física. En este caso vamos a utilizar tres ecuaciones, en la cual la primera ecuación nos permite relacionar la carga con la letra Q, la capacitancia con la letra C y la diferencia entre energía por potencial con la letra V, donde Q se mide en Coulomb, con la letra C se mide en faradios con la letra F, y la diferencia de energía potencial se diferencia con la letra V. La ecuación número 2 y 3 se refiere a la manera en la que están conectados los capacitores. En este caso, es decir, ya sea en serie o en paralelo. La ecuación 2 se utiliza cuando se tienen dos o más capacitores en serie. Para hallar la capacitancia equivalente entre ellos, se debe multiplicar los capacitores en cuestión, se deben multiplicar en cuestión y realizar una división entre la suma de estos. En este caso, la ecuación número 3, por su parte, se refiere a cuando se tiene dos o más capacitores en paralelo y para hallar la capacitancia equivalente entre ellos, se deben sumar las capacitancias involucradas. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y por mi parte voy a exponer un poco acerca de las resistencias y respectiva caracterización teórica con base en la física. Comencemos porque una resistencia es una posición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, por lo que regula la corriente en el sistema y la unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio. Podemos observar en este momento dos ecuaciones, las cuales nos permiten hallar la resistencia equivalente según la posición de la resistencia, ya sea en paralelo o serie. La primera es la ecuación correspondiente a cuando se tienen dos o más resistencias en serie. Para hallar la capacitancia equivalente entre ellos se deben de sumar las resistencias involucradas. A su vez, la ecuación número 2 se refiere a cuando se tienen dos o más resistencias en paralelo. Para hallar la capacitancia equivalente entre ellos se deben multiplicar los capacitores en cuestión y realizar división entre las sumas de los mismos. Esta tercera ecuación está relacionada a la ley de Ohm, la cual relaciona el potencial eléctrico en voltios, la resistencia en ohmios y la corriente en amperios. Y luego está la cuarta ecuación, es relacionada a la ley de Kirchhoff, la cual explica la manera en la que los nodos presentes en un circuito afectan de manera directa la corriente que pasa por él, siendo según Kirchhoff una corriente inicial igual a una corriente 1 más una corriente 2. Es decir, los nodos permiten la distribución de las corrientes en partes de la misma, llegando a unirse al final para hacer la misma corriente del principio, gracias a un nodo. Buenas tardes, mi nombre es Karen Gama y ya teniendo en cuenta y claros todos estos conceptos teóricos, voy a pasar a explicarles la parte práctica.
En este caso, y debido a la contingencia del COVID-19, realizamos un laboratorio de manera virtual, utilizando software online. En este caso, el laboratorio del kit de circuitos de construcción de la Universidad de Colorado. En este caso realizamos el circuito que estamos viendo en pantalla, que consiste de una batería de 9 voltios, un capacitor de 0,20 faradios, un interruptor y una resistencia de 100 ohms. Posteriormente utilizamos un amperímetro para medir la corriente, un voltímetro en el condensador y un cronómetro para medir el tiempo de 0 a 100 segundos una vez activemos la simulación. Esto cada 0,5 segundos tomando el tiempo para sacar los datos que vamos a analizar posteriormente. Voy a explicarles el proceso de carga del capacitor. Primero abrimos el interruptor para analizar cómo se comporta el voltaje del capacitor versus el tiempo y de la misma manera la corriente en función del tiempo. Todo partiendo del capacitor completamente descargado al estar cerrado el interruptor y abriéndolo posteriormente. Una vez abierto el interruptor, comenzamos la toma de datos cada 0,5 segundos recolectándolos en una tabla. De esa manera obtuvimos la siguiente tabla donde podemos observar el voltaje versus el tiempo. Luego, mediante el uso de la herramienta de Excel, obtuvimos la gráfica que está en pantalla. De igual manera que tenemos esta tabla de la corriente versus el tiempo y la siguiente gráfica que también fue obtenida de Excel en base a la tabla de los datos obtenidos. Los resultados que obtuvimos para el proceso de carga del condensador fue que las dos gráficas y las dos tablas nos dieron datos que estaban esperados. La corriente es al principio la que sale de la fuente, es decir, 9 voltios, y va disminuyendo al transcurrir del tiempo, mientras se distribuye por el circuito. Esto ocurre gracias a la resistencia. De igual manera, la corriente se comporta de manera esperada, ya que va aumentando al transcurrir el tiempo. Esto debido a que el interruptor está abierto y permite que el capacitor vaya aumentando la cantidad de voltaje que está almacenando. Por último, tenemos que los valores, tablas y gráficas obtenidos del simulador y de Excel concuerdan con los que obtuvimos de manera teórica y utilizando las fórmulas que mis compañeros expusieron anteriormente en la teoría. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra y voy a presentar lo que ocurrió en el proceso de descarga. Una vez tuvimos nuestro capacitor totalmente cargado, se retiró la batería para estudiar la descarga del capacitor. Entonces reiniciamos el cronómetro de la misma manera, de 0 a 100 segundos, y cada 0,5 segundos se hizo una toma de datos para analizar el comportamiento de la diferencia de potencial del capacitor versus el tiempo y la corriente versus el tiempo. Entonces, para la diferencia de potencial obtuvimos esos datos y su respectiva gráfica realizada en Excel. De igual manera, esta tabla obtuvimos de los datos tomados para la corriente y esta es su respectiva gráfica. Los resultados obtenidos para el proceso de descarga entonces son que tanto para la diferencia de potencial como para la corriente van disminuyendo exponencialmente, esto debido a la acción de retirar la batería. Entonces es de esperar que tanto la corriente como la diferencia de potencial partan del punto en el que quedó el proceso de carga y vayan disminuyendo con el pasar de los segundos hasta llegar totalmente a cero, gracias a la ausencia de una fuente que le siga suministrando voltaje. También, según los datos obtenidos, pudimos encontrar que a los 57 segundos aproximadamente el capacitor se encontrará totalmente descargado. Buenas tardes, mi nombre es Aileen y voy a abordar esta última parte, que se trata de un ejercicio propuesto, que trata de una tabla que se nos presenta como resultado de una toma experimental a un circuito con un capacitor de 2 microfaradios. Y pues nos permite observar algunos datos del comportamiento del voltaje frente a algunas tomas de tiempo. Lo primero que hicimos fue hallar la gráfica en base a los datos, nuevamente con la ayuda de Excel, y esta fue la que se obtuvo. Podemos observar cómo el voltaje va aumentando de manera exponencial, es decir, podemos suponer que es un capacitor en proceso de carga. De manera y comprobando de manera teórica, obtuvimos que el tiempo estándar es igual a 5. Utilizamos las fórmulas que están en pantalla y hallamos que la corriente inicial es igual a 2,016 por 10 a la menos 17 amperios, concordando en su mayor parte con lo obtenido en la práctica. Con esto concluimos esta presentación. Muchas gracias.